El canal de Brigada Antifraude te dedicó una respuesta al fragmento subido, Creadores contra el Hispanismo, parte 1. ¡Qué bien! Y ya demostraron que el hispanismo es lo mejor, que hay que hacer un bloque basándonos en que todos hablamos español. Aunque tengamos culturas radicalmente distintas, con influencias totalmente distintas, en geografías totalmente distintas, con una fuerte componente étnica de lo más diversa, desde los aztecas, en Mesoamérica, en el centro de México, los seris, yaquis, rarámuris y demás en el norte, al sur, bueno, zapotecas y otros. Yo me fijo mucho en los zapotecas porque mi abuela era zapoteca. Y luego los mayas en Centroamérica y los quechuas y toda esta gente. No, pero es que todos hablan español. Ay, vamos a hacer una unión en contra de Estados Unidos y el Reino Unido. Si ya lo demostraron, pues qué bien. Que mándenme la demostración. Me encantaría la cita del artículo científico y ya. Si no lo han demostrado, sigue siendo un... Fíjate, como nos conquistaron, tenemos que quedarnos todos juntitos. Oye, pues que no queremos... no. Es que nos conquistaron los mismos hace 500 años. Uy, ¿cómo vas a hacer que se sientan feo? No, es que no fue una conquista muy bonita. Ay, no, sí fue preciosa. Fue una cosa tan mona. Tú sabes, o el otro día vi a una señora que decía, podía haber un hijo de caciques indígenas muy, muy rico y un español muy, muy pobre. ¡Oh! Así que los indígenas eran ricos y los españoles eran pobres durante los 300 años del virreinato en México. No. Es un caso, o sea, podía haber uno y podía haber otro. Pero a la hora de sacar los números en general, los españoles no eran pobres y los indígenas no eran muy ricos, más bien eran muy pobres. Los españoles no trabajaban en las minas, los indígenas trabajaban en las minas. Y cuando los españoles eran muy buenos, como Bartolomé de las Casas, Fray Bartolomé de las Casas, era buenísimo, el hombre derramaba bondad y veía a los indios como los ven hoy, por ejemplo, López Obrador, ahorita esta banda, ¿no? Como niños, a los que había que enseñarles, evangelizarlos y cuidarlos mucho. Y el trabajo en la mina era tan fatigoso para estos pobres menores de edad espirituales y mentales, que había que hacer algo para ahorrarles esos sudores y esos malos ratos en las minas, de donde sacaban el oro que se iba para España. Otra señora decía que el 95% del oro y la plata se quedaron en América. Y tú decías, ¿cómo le hacían? Si el quinto real, el 20%, tenía que mandársele al rey, te queda el 80%. No puedes decirme que el quinto real era el 5%, ni tú te lo crees. Bueno, estábamos hablando del desbordamiento del amor a los indígenas por parte de Fray Bartolomé, y entonces Fray Bartolomé encontró una solución magnífica para ahorrarles tristezas a los indígenas. Traigan esclavos negros de África. Y entonces la corona española, siempre amable, noble, generosa, dijo vale, y empezó a importar, a comprar seres humanos en la costa oeste de África y a llevarlos a trabajar a las minas en México y a trabajar en los lugares más inhóspitos. Luego parece que Las Casas se arrepintió, pero como dijo Shakespeare, too late. En México hay una raíz negra por eso. Sobre todo en las zonas de Guerrero, en las zonas de Veracruz. Pero es que eran muy buenos. Solo esclavizaban negros, porque luego dijeron, no vamos a esclavizar a los indígenas. Los vamos a hacer encomendados, porque son como niños. No te tienes que fijar en todo eso, tienes que fijarte en que hablas español y por tanto, hombre, le debes pleitesía a la metrópoli. No le diga a nadie, por luego los hispanistas se van a enojar. Pero ni una vez se las paso más.